buenos días. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Pues es un gusto compartir este espacio con mi compañera, la trabajadora social Eusebia Rojas Herrera, que el día de hoy me acompaña. Hola, Euse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí en el programa, compartiendo contigo, Magris, en este día, ¿no? Muy bien. Así es, un poquito frío el día, pero bueno, antes de iniciar ya de lleno, me gustaría mandar saludos a todas aquellas personas que semana con semana nos acompañan, que están pendientes de nuestras transmisiones y como siempre, pues tratamos de traer temas que puedan servirles a ustedes, que puedan ser de primera mano y que sabemos que ahorita, bueno, pues todo lo que llega a nuestra vida siempre va a ser para algo. Entonces, esperemos que el programa de hoy les sirva para algo y si no, pues para que compartir con las personas que están a nuestro alrededor todas aquellas cosas que nos llegan, porque no sabemos quién necesita el día de hoy esta información. ¿De acuerdo? Ok, el día de hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que llevamos en Centros de Integración Juvenil. Este es un proyecto que se denomina Centros de Día. Estos proyectos, bueno, nadie mejor que mi compañera para hablar de este proyecto, ya que ella es la responsable de este tema en el Centro de Integración Juvenil de Texcoco. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de Centros de Día. A ver, Euse, platícanos un poquito qué es este proyecto de Centros de Día. Ok, Magris, gracias. Bueno, el proyecto de Centro de Día es un proyecto que se encuentra vinculado con el tratamiento en adicciones y que va dirigido a todos aquellos adolescentes que se encuentran en riesgo porque a lo mejor consumen alguna sustancia, no trabajan y no estudian. Entonces, por lo tanto, tienen un mal manejo del tiempo libre. Tienen varios factores de riesgo a su alrededor, por ejemplo, problemas con la familia, la presión del grupo de pares para el consumo de drogas, también el medio social en el que se desarrollan. Y a veces nos es difícil un poquito encaminar a estos jóvenes y como padres, como maestros, no sabemos cómo ayudarlos para que retomen su vida productiva, para que retomen sus actividades que los hace de alguna manera activos en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Y que no caigan justamente en un problema a lo mejor depresivo, a lo mejor se aíslan, a lo mejor no colaboran en casa, a lo mejor no trabajan. Entonces el proyecto de Centro de Día va encaminado a toda esa población que no estudia, que no trabaja, que no sabe qué hacer, que se encuentra en crisis. Y bueno, es un espacio terapéutico en donde ellos se dedican ciertos días y ciertas horas a la semana a conectarse a talleres justamente de rehabilitación, de terapia, de revisión médica, en donde ellos empiezan a generar estas actividades, ¿verdad? Y organizar de mejor manera su tiempo, con la finalidad de que al término del proyecto se reincorporen a una vida ya sea laboral o a la escuela, ¿no? O que su estado de ánimo mejore y que de alguna manera también se regularicen los horarios. ¿Qué pasa con estos chicos que no estudian y no trabajan? De repente se desequilibra el horario de dormir. Hay papás que nos dicen, se duerme a las 4 de la mañana y se despierta a las 3 de la tarde, ¿no? Y no hay forma de levantarlo, o sea, no hay forma. Y entonces ya no se conecta a las clases, no quiere colaborar en casa, no trabaja, y entonces de repente los papás y los maestros pues ya no saben qué hacer para que este joven o esta joven se reincorpore nuevamente. Y además hay un riesgo de consumo de drogas o ha tenido contacto con el consumo de drogas, ¿no? En una fase experimental. El centro de día lo va a ayudar ¿en qué sentido? Si este es el caso, obviamente va a tener sus horarios para conectarse a los talleres y a sus grupos terapéuticos y esto le va a ayudar a ir regularizando sus horarios. Por ejemplo, si el centro de día comienza a las 9 de la mañana o a las 10, porque también puede haber en la tarde, el joven va a tener que dormirse más temprano para levantarse a las 9, a las 8 de la mañana, desayunar y conectarse.
¿sí? Es un proyecto tal vez muy ambicioso porque además no solamente se requiere la participación del joven, sino también se requiere la participación de la familia y de los maestros. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? De todas las áreas que lo podemos ayudar a impulsarse nuevamente y a salir de esa zona de confort que se ha generado alrededor del paciente, ¿no? Del adolescente. ¿Por qué de confort? Porque se acomoda, o sea, al papá pues dice no se despierta, ya despertará cuando tenga hambre y entonces no tiene la molestia de ir a levantarlo, ¿no? El maestro dice, exacto, pues lo repruebo y no pasa nada. O sea, y el joven se queda ahí, olvidado, guardado, ¿no? Hasta que un día el papá entra y ve el cuarto todo desordenado y por ahí lo llega a encontrar escondido. Entonces, la idea del centro es desempolvarlos, ¿no? Desempolvarlos de lo que ven y motivarlos nuevamente a que recuperen esa actividad y sean proactivos, ¿no? Que sean dinámicos, ¿no? Más así o menos a eso se refiere. Fíjate que ahorita que te escucho, decimos, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Ese es un dicho que, bueno, o sea, años, ¿no? Que lo hemos escuchado y en el cual vemos que tiene mucha razón, ¿no? Cuando una persona no tiene algo en que ocuparse, tanto físicamente, por decirlo de alguna manera, como de aquí, nos empezamos a llenar la cabecita de telarañas, ¿no? Y empezamos a creer y crear cosas que no existen a veces, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es tan importante que nuestros jóvenes realmente tengan actividades en las cuales ellos puedan, pues, ocupar su mente, ocupar su espacio, y esto es parte de ese sentido de pertenencia, ¿no, Euse? De sentirse parte de, ¿no? Porque imagínate, ahorita que te escuchaba yo que decías, por ahí entra al cuarto y entre todo el desorden, tal vez lo encuentra, ¿no? O encuentra al joven, ¿no? Ay, hasta me lo imaginé, ¿no? Así un cuarto con las cortinas cerradas y el muchacho enterrado en sus cobijas, ¿no? Me lo imaginé y dices, bueno, o sea, ¿cómo, hasta dónde puede llegar esto, no? O sea, ¿cómo un chico puede perderse tanto y no sentirse parte de, ¿no? Principalmente, exacto, ¿no? Ser parte de una familia, parte de un hogar, parte de un espacio, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, de hecho, justo ayer una mamá me decía, pues es que mi hijo ahí está y yo le digo, no, pues ahí está la comida, ahí sírvete, yo tengo que trabajar. Y yo le decía que también es el tono, es el hijo, yo deseo estar contigo, me gustaría comer contigo, pero tengo que salir a trabajar. ¿Qué te parece si nos cenamos juntos? O sea, que el joven, como tú bien lo dices, se sienta parte e integrado con la relación con sus padres, con quienes viva. Porque déjame decirte que ese es otro punto. Muchos jóvenes piensan que si viven solo con mamá o solo con papá o con los abuelos, no tienen una familia completa. Y yo siempre les digo que la familia es la con la que estás viviendo bajo ese mismo techo y que compartes, ¿no? Entonces, también los padres a veces necesitamos saber cómo le hago o hablar de nuestro enojo, ¿no? Cosas que hacer como el trabajo, la casa, los hijos, y que no lo desahogamos y nos desquitamos con ellos y los vamos aislando hasta que los guardamos en su recámara, en ese espacio oscuro, polviento y desorganizado, ¿no? Entonces, es que ahí no me muestro, ¿no? Así Entonces, es. hay que sacarlo y hay que integrarnos a esas actividades para recuperar a nuestros jóvenes, para recuperarlos y que ellos tengan una vida activa. Así es. ¿Te parece que regresamos con esto que estás diciendo, recuperar a los jóvenes? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Claro okay, que sí, Maggie. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, ya, para no restar tiempo, porque está muy interesante esto. Euse, ahorita decías, antes de irnos a la pausa, recuperar a los chicos. Aquí hay dos partes muy importantes que a mí me gustaría que abordara. Es, por ejemplo, uno, ya decíamos, ¿no? Los chicos que de repente ya no tienen las ganas de hacer cosas, porque inclusive el alterar el sueño, pues es algo que nos va a mover todo el día,
¿no? Pero, por ejemplo, los papás, ¿no? Ahí hasta donde también el papá está en un estado de comodidad, ¿no? Tú decías, pues ahí está dormido, ¿no? O sea, no pasa nada, yo sé que está, ¿no? Y que ahí si se para le va a dar hambre y va a comer y va a seguir, ¿no? Hasta donde también como padres nos sentimos cómodos con esa dinámica, ¿no? Así es, porque siempre nos respaldamos con la idea de que pues no quiere, ya está grande, que él decida, pues lo veo ahí callado, le pregunto cómo está y me dice que bien, con eso me quedo, ¿no? Yo les digo a los papás, imagínate qué siente tu hijo cuando ve que te vas y le hablas de esta manera de, pues ahí si quieres come, ¿no? A veces hasta emplean palabras más fuertes o los ofenden. Y aparte no te ve todo el santo día, o sea, no tiene contacto contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que como seres sociales y estando en la adolescencia en donde están ellos buscando una identidad, pues empiezan a deprimir, se empiezan a aislar. Desafortunadamente hemos visto que muchos chicos, y a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero me he dado cuenta que el consumo de drogas les salva la vida porque no tienen otra cosa, ¿no? Entonces nuestros jóvenes tienen que sentir ese apego con sus padres y que sus padres disfrutan ser sus papás, ¿no? Desde el momento en que los saludan, desde que amanece, desde que te platican algo, y no soltarlos, no dejar que esto se vaya perdiendo y se vaya desintegrando. Entonces, yo les digo, vamos a generar esas crisis, ¿no? Si ya se acomodaron así, porque a lo mejor nos perdimos en el camino, Centro de Día es un proyecto que te va a ayudar a ti, papá, y a ti, joven, a generar justo una crisis para poder resolver, ¿sí? Y para poder reincorporarse a la familia, más bien para que la familia se reintegre y que el joven se reincorpore a sus actividades cotidianas y reorganice sus horarios, ¿no? Sí, fíjate que esa palabra que usaste me gusta, ¿no? Cuando dices que se genere una crisis y podamos reincorporarnos. La palabra crisis, todo mundo, o bueno, espero equivocarme, pero la mayoría de nosotros lo asociamos con algo que no queremos vivir, ¿no? Una crisis, no, o sea, yo no quiero vivir una crisis, todo está bien, ¿no? Y no nos damos cuenta que cuando entramos en un proceso terapéutico va a haber una crisis y esa crisis nos va a servir, como tú dices, para que se genere un cambio, ¿no? Y que esa crisis es parte de un proceso terapéutico, porque cuando ya las familias empiezan a ver que empieza por ahí a cambiar tal vez la forma de ser del paciente, que ya no está de acuerdo con lo que está viviendo, que ya empieza, ellos lo dicen muchas veces, ¿no? Me ha pasado, que te dicen, es que ya empieza a rebelarse, ¿no? ¿Y rebelarse por qué? Porque te está diciendo, oye mamá, aquí estoy, ¿no? A lo mejor no con las palabras que tú quisieras, ¿no? O con esas palabras, mami, aquí estoy, ajá, pero de otra, hay formas en las que te está hablando, te está gritando que quiere tu atención. Y entonces en esa crisis, muchos padres se espantan, ¿no? Como que les da miedo, no sé si estoy bien, pero se hacen para atrás, ¿no? Se hacen a un lado y ya no quieren seguir, ¿no? ¿Cómo ves esto? Así es. De hecho, algo muy triste que se ve en este proyecto de Centro de Día es que de repente los chicos van bien, van en su proceso, se conectan a sus sesiones porque son 3 veces a la semana, 4 horas, entonces se van conectando y de repente nos damos cuenta que los padres son quienes boicotean ese trabajo. ¿Por qué? Porque no se conectan los papás, les quitan el teléfono, no colaboran, y entonces cuando nos damos cuenta desertan del tratamiento porque de alguna manera ya se acomodaron también las piezas que no quieren moverse, que están ajustadas así que a lo mejor tienes ganancias sin darte cuenta, ¿no? Y Centro de Día, obviamente, al generar esa crisis, pues, ¿qué pasa? Que dices, creo que no me está gustando porque me está moviendo de que yo ya me había acomodado, ¿no? Y tú vienes a generármela cuando quienes solicitan el apoyo son los padres de familia, ¿no? Entonces, sí, perdón, es que me estaba yo acordando, por ejemplo, cuando estábamos de manera presencial, no sé si recuerdas, ¿no? Llegaban los chicos a sus sesiones
y a veces los papás ya ni siquiera los acompañaban cuando tenían que llevarlos. Y la otra, ¿no? Les decías, tienen que ponerle una botellita de agua, ya sea en un topercito, lo que sea, pero que sea agua, ¿no? Y su lunch, y ni siquiera eso ponían, ¿no? Que es algo básico. Así es. Entonces, ¿cómo lo vive el adolescente? ¿Sí? Como un abandono. Pensamos, es rebelde, no se levanta, es un flojo, no va a la escuela, pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo, papá? ¿No? ¿O qué estamos haciendo la familia como sistema? Que ese joven ya se quedó ahí pasmado, ya no quiere hacer nada, se nos está deprimiendo, se nos está anulando de la familia. Entonces, la idea del centro de día es que con la colaboración del equipo médico del centro, que está conformado por psicólogos, por trabajadores sociales, por el médico psiquiatra, médico general, nos apoyen, ¿verdad? Se haga un trabajo en conjunto, multidisciplinario, y que le apoye al joven en este proceso. Y no solamente al joven, también a la familia, porque la familia también se tiene que conectar una vez a la semana. Dejar a lo mejor un poquito de espacio. Yo le decía ayer a una mamá, no puede o no quiere, ¿sí? No quiere o no puede. Porque realmente hay que pensar eso, o sea, no quiero o no puedo realmente. Hay que ver, hay que analizarlo, por qué no quiero, por qué no puedo, ¿no? Exacto. Ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Es el analizar qué es lo que realmente está sucediendo. Pero bueno, ¿te parece que ahorita vamos a ir a escuchar una canción? Vamos a invitar a las personas a que nos acompañen para escuchar este tema. ¿Te gustaría presentarlo, Ilse, por favor? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Claro que sí, un poquito, me gusta un poquito este grupo, se llama La Maldita Vecindad, con la canción de El Circo. El Circo, muy bien, pues entonces vamos a escucharla y regresamos, ¿te parece? Claro que sí, Maggie. Ok. Bueno, pues espero que les haya gustado la canción que escuchamos el día de hoy. Y estabas hablando de que, bueno, las actividades que se llevan a cabo en Centro de Día son todas, se llevan a cabo por el equipo médico técnico. Somos un equipo de médicos, psicólogos, trabajadoras sociales que damos atención al paciente y a la familia. Uh-huh. Y entonces, aquí sí es algo que debemos de puntualizar muy bien, porque dentro de las actividades que se realizan en Centro de Día, todas y cada una tienen un objetivo específico, ¿no, Euse? Así es. Ok. Perdón, ¿qué actividades tenemos ahorita en Centros de Día? Bueno, en este nuevo programa, más bien en este programa que estamos realizando para Centro de Día, tenemos diversos talleres con los diferentes profesionales, pero primero se realiza una fase diagnóstica. En esa fase diagnóstica es muy importante porque nos da un panorama general de cómo se encuentra el adolescente y su entorno. Y esta fase diagnóstica es realizada por el equipo médico. ¿Sí? Primero se hace una entrevista inicial donde se toman datos generales del paciente. Posteriormente se realiza un estudio socioeconómico donde se habla de la familia, del entorno, del trabajo, de la escuela, y se asigna una cuota de recuperación de acuerdo a sus ingresos y egresos, y estas cuotas son establecidas por la Secretaría de Salud. Posteriormente viene la entrevista con el médico, ¿verdad? Para que valore la situación física del paciente y también de conducta y emocional, puesto que la realiza un médico psiquiatra, y después con el psicólogo o psicóloga. Y de ahí ya partimos a trabajar en las conexiones de Centro de Día, que son lunes, miércoles y viernes, y establecemos los horarios. Los talleres que tenemos son factores de protección de las adicciones, en donde hablamos de los daños y efectos del uso de las drogas legales e ilegales, así como los factores que nos pueden proteger del consumo. Habilidades para la vida,
en donde hablamos de asertividad, del manejo de emociones, de las relaciones interpersonales, y es un taller muy dinámico. Hablamos también de otro taller de educación para la salud, lo da un médico, en donde se hablan temas relacionados con nuestra salud física, que puede ser la alimentación, ¿verdad? Hábitos saludables, las revisiones médicas, etcétera. Y tenemos un taller lúdico en donde, bueno, se hacen actividades de juego, creativas y recreativas. Hay un taller de sexualidad, igual, que por cierto, Magdis está al frente de él, que lo maneja muy bien. Ajá, y que es un tema que creo que con los jóvenes hay que estar al día, ¿no? Porque a veces no preguntan, no, tienen muchas dudas, pero no preguntan. Y bueno, es un tema muy importante para ellos. También está el taller de salud mental, en donde hablamos de todas esas conductas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. Hay una asamblea comunitaria en donde todos nos reunimos para ver cómo nos fue en la semana de trabajo, qué nos gustaría implementar, qué nos gustaría cambiar, ¿no? Y a lo mejor también algo que no nos haya gustado, ¿no? De la semana, de los compañeros, del terapeuta, etcétera, porque estamos abiertos a todas esas observaciones. Y tenemos también el grupo de familiares, que es donde los papás se reúnen, ¿verdad? Para poder hablar en ese espacio justo de todas esas carencias que a veces como papás tenemos de información, de qué hacer, de cómo poner límites, de cómo enseñarles valores, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es un programa pues muy completo, el que trabajamos con ellos, y estamos abiertos y sujetos a cambios, puesto que realmente nos podemos ir adaptando a las necesidades de cada grupo, ¿no? Y de cada paciente y de la familia. Es un programa muy flexible y realmente ha habido muy buenos resultados en este programa. Es un programa difícil también, pero realmente es una atención integral y con muy buenos resultados. Hemos logrado que algunos jóvenes, algunas señoritas se reincorporen, a lo mejor no como los papás quisieran, ¿no? A veces ellos tienen muchas expectativas, pero aprenden también a respetar la decisión de sus hijos, ¿no? De lo que ellos quieran hacer. La idea es que sean jóvenes activos, ¿verdad? Jóvenes saludables, jóvenes felices, obvio, con todo lo que tienen que enfrentar, pero que lo sepan hacer de una mejor manera. Así es, y sobre todo estar conscientes que, como en todo proceso, pues va a haber altas y bajas, ¿no? Que no tenemos en ninguna institución, en ningún psicólogo particular, de donde sea médicos, tenemos la receta mágica para que de una semana a otra o de un día para otro ya haya un cambio radical, ¿no? Los cambios se logran con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, ¿no? Para que y disponibilidad, para que realmente un cambio se pueda dar, ¿no? Sobre todo también el que el paciente quiera realmente estar, ¿no? Estar en ese espacio y lo vemos, ¿no? Como muchas veces los chicos, sí, o sea, al principio muchos de los jóvenes que nosotros recibimos van referidos, ¿no? O inclusive van así como que condicionados para asistir a su tratamiento. Pero cuando ya llegan y empiezan a ser escuchados, empiezan a tener un espacio en donde realmente se les pone un poquito de esa atención que siempre han requerido, nos damos cuenta cómo están ávidos de eso, ¿no? De ser escuchados, de que alguien los pueda entender y les pueda decir, a ver, créame, sí, por aquí vas bien, pero ¿qué te parece que tienes esta otra alternativa, no? Entonces, si nosotros les brindamos un abanico de alternativas a esos jóvenes que pues de repente no tienen nada con qué soportarse, pues definitivamente vamos a lograr ir rescatando poco a poco todas esas habilidades que tienen, con las cuales pueden hacer frente a un problema de consumo, o inclusive de depresión, de estrés, de ansiedad, todo eso que en la actualidad nos damos cuenta que se está incrementando, ¿no? Porque estos problemas de ansiedad, depresión y demás siempre han existido, ¿no? Es un problema o es un tema de salud que siempre ha existido y que desgraciadamente no siempre se le da la importancia, ¿no? Ahorita con todo esto pues vemos que se le está dando ya una importancia pues ya mayor, ¿no? Y que qué bueno que lo empecemos a mirar,
¿no? Para que realmente podamos salir adelante y nuestros jóvenes tengan esa visión diferente de enfrentar la vida. ¿Cómo ves, Euse? Así es. Creo que nosotros como Centro de Integración, la institución es una institución muy loable, solidaria, y creo que todos estos proyectos que tenemos, es importante que la población los conozca, que sepan que no están solos, que los estamos acompañando en este proceso, que aún en la pandemia estamos presentes, aunque a distancia estamos presentes y estamos al pendiente de todos ellos. Esperamos realmente que se interesen en este proyecto, ¿verdad? Si tú tienes un joven, una señorita que no trabaja, que no estudia, que lo ves con apatía, puedes llamarnos y nosotros te damos la asesoría, ¿verdad? A veces, como lo dices, ellos no quieren, pero ya sobre la marcha se van adaptando, ¿no? Porque obviamente tienen mucho enojo, pero se integran, sí se integran. Yo diría que es saberles hablar, saberles llegar, hacerles propuestas, no imposiciones, y poco a poco se van a ir incorporando. Lo hemos visto, Magdis, cómo entran, su carita de cuando entran y su carita de cuando salen, ¿no? Se ve un cambio, incluso lo hemos dicho como equipo, nos gustaría tomar una foto de cuando llegan y una foto de cuando se van. ¿Sí? Ajá. Padre, algo así rapidísimo, quiero comentar. Una vez un chico del centro de día fuimos a comprar paletas y él decía, qué rica paleta me estoy saboreando. De hace años yo no salía con alguien a comerme una paleta, ¿no? ¿Y qué puede significar comerse una paleta, ¿no? Una paleta de jersey, además tiene relleno, y yo lo veía su cara y así, digo, wow, ¿no? Qué bueno que se está redescubriendo, que lo está disfrutando en este momento tan a lo mejor insignificativo, pero muy significativo para nosotros, ¿no? Como equipo. ¿No? Y qué tan importante para él dentro de esa rehabilitación psicoemocional que deberemos de priorizar para nuestros pacientes, ¿no? Porque todo es de adentro, ¿no? Así como decimos, las drogas dañan de adentro hacia afuera, las emociones también son de adentro hacia afuera y tenemos que atenderlas siempre, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Euse, yo te agradezco mucho que hayas compartido esta información con nosotros, que hayas compartido este espacio y esperemos que no sea como muy tardada tu próxima participación. Ojalá y te animes y participes más cercana, otra actividad como esta, y pues entonces agradecerte mucho. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y esperemos que tengan un excelente día. Hasta luego, Euse, que estés bien. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.